Hola, sean todos bienvenidos al primer episodio de Venezuela Emprende, una orientación para emprender con éxito en Venezuela. Un espacio donde exploraremos el mundo del emprendimiento desde una perspectiva real venezolana y con los pies puestos sobre la tierra. Soy William Quintana Castro, ingeniero civil con una maestría en gerencia general, entre otros estudios de posgrado. Y estaré cada semana compartiendo ideas, historias, análisis y herramientas para ayudarte a navegar y crecer en el ecosistema emprendedor venezolano. Hoy arrancaremos con un tema fundamental para entender dónde estamos parados, desafíos y oportunidades del emprendimiento en la Venezuela actual. Un análisis del entorno económico y social que enfrentan quienes deciden emprender en este país lleno de retos, pero también de mucho ingenio. A continuación, comenzaremos con el escenario número 1 de este podcast, o lo que llamamos el bloque 1, donde allí vamos a esbozar el concepto fundamental de emprendimiento, tipos de emprendimiento y tipos de emprendedores. ¿Qué se entiende por emprendimiento? El término emprendimiento se refiere al proceso de iniciar y desarrollar un nuevo negocio o proyecto con el objetivo de generar ganancias. Esto implica, por supuesto, la identificación de aprovechar las oportunidades, implica una toma de riesgo, siempre hay sus riesgos, y implica también la innovación de un producto o servicio que satisfaga una necesidad del mercado. A continuación, me gustaría ahora hablar de los tipos de emprendimiento. No son todos, los más importantes que hay. Comenzaremos con el emprendimiento tradicional, que se refiere a negocios que ofrecen bienes o servicios de manera convencional, como tiendas, restaurantes o servicios profesionales. Después podemos hablar del emprendimiento social. Se enfoca en resolver problemas sociales o ambientales, mientras busca sostenibilidad financiera. Ejemplos incluyen las organizaciones sin fines de lucro que generan ingresos. Después podríamos estar hablando del emprendimiento tecnológico. Este emprendimiento involucra la creación de productos o servicios basados en tecnología con aplicaciones móviles, software o innovaciones tecnológicas para mejorar procesos. Luego podríamos estar hablando de un cuarto emprendimiento llamado emprendimiento corporativo o intraemprendimiento, que surge dentro de las empresas. Dentro de las empresas establecidas, donde los empleados desarrollan nuevas ideas y proyectos para fomentar la innovación. Seguidamente podemos estar hablando de los emprendimientos sostenibles, que se centran en la creación de negocios que respeten el medio ambiente y promuevan prácticas sostenibles. También existen los llamados emprendimientos culturales, que se centra en la creación de empresas que promuevan la cultura, el arte y la creatividad. Ejemplos, las galerías de arte, las productoras de cine o editoriales independientes. Finalmente, y no menos importante, podemos estar hablando de lo que se llama el emprendimiento verde, que se enfoca en la sostenibilidad y la creación de empresas que buscan minimizar el impacto ambiental. Un ejemplo de estas empresas son las empresas de energías renovables, reciclable o agricultura sostenible. Después, ahora pasemos a dilucidar un poco lo que son los tipos de emprendedores. Vamos a señalar en primer lugar los emprendedores por necesidad o por subsistencia. Todos sabemos que hubo una pandemia en el año 2020 y mucha gente quedó desempleada, quedó sin trabajo, quedó sin poder llevar el sustento para su casa. De allí surgen muchos emprendimientos debido
digamos, a ese percance, mucha gente decidió emprender, bueno, por necesidad, por subsistencia, porque les tocaba emprender porque simplemente no tenían otra alternativa. Entonces son aquellos que deciden buscar nuevas alternativas porque consideran que no tienen opciones de empleo que satisfagan su situación profesional y económica. A este respecto, Somarriba en el 2014 resalta que lo que conlleva a este tipo de emprendedor se debe a, para que este tipo de emprendedor se lleve a cabo, se debe a las condiciones económicas, el desempleo, la discriminación, la inmigración o la falta de recursos. Después vamos a tener un segundo grupo de emprendedores que se llaman emprendedores por oportunidad o los que llaman emprendedores por innovación. Según las definiciones de la Corporación Andina de Fomento, CAF, en el 2013, se entiende por emprendedores innovadores aquellos individuos que, a diferencia de los emprendedores por necesidad, poseen un alto potencial de crecimiento y además se le conoce por mantenerse en el mercado por medio de la diversificación de productos o servicios, debido a que estos buscan dar una respuesta a un posible problema o necesidad presente en el mercado. Otro grupo de emprendedores es el llamado emprendedores específicos. Son emprendedores que se refieren a aquellos que buscan iniciar un negocio con una idea de negocio específica. Es decir, aquellos que se centran en un sector específico y allí desarrolla su actividad. Busca dirigirse a un nicho que, aunque sea pequeño, pueda generar rentabilidad. Esto puede incluir desde una idea creativa para un producto o servicio hasta un modelo de negocio único y una estrategia de mercadeo. Otro grupo de emprendedores son los llamados emprendedores inversionistas. Los emprendedores inversionistas son aquellos que invierten en empresas con el objetivo de obtener un retorno de inversión. Estos emprendedores buscan empresas con un potencial de crecimiento y rentabilidad elevados y realizan evaluaciones detalladas para determinar si una empresa es una buena inversión. Luego, finalmente, podremos estar hablando de emprendedores por accidente. Los emprendedores por accidente son aquellos que se involucran en un emprendimiento sin planificarlo previamente. A continuación, les voy a hablar sobre el escenario número 2, o lo que he llamado bloque número 2. Se trata de el proyecto de emprendimiento como tal. Es decir, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir para poder formular y evaluar un emprendimiento? Yo tengo una idea, quizás tenga pocos recursos, pero requiero tratar de emprender, digamos, con una cierta probabilidad de éxito. Para ello debemos seguir los estudios que voy a explicar a continuación. El proyecto de emprendimiento debe poseer dos características básicas. Uno, el proyecto debe ser factible. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que exista un mercado potencial insatisfecho, primero que nada. Segundo, que tecnológicamente sea posible producirlo. Y como tercero, demostrar que económicamente es rentable. Y para que el proyecto sea sustentable, debe tener, aparte de su crecimiento económico, debe incluir la preservación de los recursos naturales y el bienestar social. Es decir, que haya equidad social. Una vez, para que se puedan cumplir estas dos características, debemos hacer la formulación de nuestro emprendimiento, de nuestro proyecto. Para ello implica una serie de estudios, el cual voy a enumerar. Primero que nada, un estudio de mercado. En este estudio de mercado se estudia la oferta, la demanda, la comercialización, el marketing, en fin. Una vez que se tiene el estudio de mercado, pasamos al estudio técnico.
¿Qué comprende el estudio técnico? El estudio técnico primero va a definir, de acuerdo con esa demanda insatisfecha, cuál va a ser el tamaño de tu emprendimiento, cuál va a ser el tamaño de tu empresa, dónde va a estar ubicada, la ingeniería para la ejecución de ese proyecto, es decir, los planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, agua blanca, aguas negras, estudios inteligentes, estudios, en fin, todos los estudios que conlleven a la ingeniería de ese proyecto. Una vez ya teniendo desarrollado el estudio técnico, pasamos a lo que es el estudio económico. ¿Qué implica este estudio económico? Una vez definida el tamaño de nuestras empresas, la capacidad de nuestra empresa, tenemos que ahora especificar cuánto nos cuesta eso. Si hay financiamiento, cuánto es la inversión inicial, cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables, cuáles son los costos de producción, los costos de funcionamiento, en fin, para poder tipificar cuánto es la inversión total y cuántos son los costos que yo voy a invertir en ese emprendimiento. Una vez que ya se tenga listo el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio económico, se pueden hacer otros estudios como el análisis de riesgo, qué tan riesgoso puede ser ese emprendimiento, un estudio legal, es decir, con qué figura jurídica voy a usar yo para ese emprendimiento, una firma personal, digamos, una cooperativa, una compañía anónima, en fin. Una vez que ya tengamos todos estos parámetros listos, que ya tengamos la formulación de nuestro proyecto de emprendimiento, pasaremos a la evaluación financiera. La evaluación financiera es la que me va a determinar a mí si ese proyecto es rentable o no, es factible o no, es sustentable o no. ¿A través de qué? Vamos a evaluar el proyecto a través de ciertos parámetros, entre otros. Por ejemplo, el valor presente neto, que me indica si el emprendimiento es rentable o no. Vamos a tener la TIR, que es la tasa interna de retorno, que es la tasa que me indica a mí cuál es la máxima tasa que yo puedo pagar en el caso que tenga un capital o una inversión que necesito efectuar. Entonces, ¿cuál es esa tasa máxima? Si ese préstamo o esa inversión es mayor que la TIR, ya el negocio no puede ser rentable. Después tenemos otro parámetro que pudiera ser el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, pongo un ejemplo, si mi negocio es vender hamburguesas, ¿cuántas hamburguesas tengo yo que vender al mes para ni perder ni ganar? Si vendo una hamburguesa más, estoy ganando. Si vendo una hamburguesa menos, estoy perdiendo. Entonces, una vez que ya tenga mi evaluación financiera, pueden ocurrir dos condiciones. Una condición es que rechaza el proyecto, el cual me obliga o a reformularlo o a rechazarlo. Hacer tan sencillo, no es factible, no es sustentable ese proyecto. O si lo acepto, entonces paso a otra fase, que es lo que llamamos la educación financiera. Es necesario que el emprendedor tenga ciertos conocimientos del mundo financiero. Por ejemplo, que es un activo, que es un pasivo, que cuenta por cobrar, que cuenta por pagar, que son costos, que son gastos, en fin, en cómo se calcula una ganancia sobre un producto. La experiencia que yo tengo en mis alumnos de la universidad es que la gran mayoría no sabe calcular la utilidad sobre un producto. Por ejemplo, cae en el error, si a mí un producto me cuesta $100, entonces si me quiero ganar una utilidad del 30%, digo, bueno,
el 30%, de 100 son 30, yo voy a poner en el mercado su precio de venta de $130. Eso es un error graso, es un error muy importante. Entonces, mediante la educación financiera nos enseña ese tipo de cosas. Y esas son todas las condiciones que se deben requerir, todos los estudios, la evaluación financiera, la educación financiera, para poder emprender con cierto éxito nuestro emprendimiento. Con esto concluyo mi escenario número 2 y paso a mi escenario número 3. Ahora analizaremos nuestro, escenario número 3, que es el contexto económico actual en Venezuela. Para hablar de emprendimiento en Venezuela, hay que comenzar por entender el terreno. Desde hace más de una década, el país ha vivido una profunda crisis económica, hiperinflación, pérdida del poder adquisitivo, caída del Producto Interno Bruto, migración masiva y sanciones internacionales. Ese ha sido parte de nuestro escenario. Aunque en los últimos años se ha visto una ligera estabilización marcada por una dolarización de facto y mayor apertura comercial, los problemas estructurales siguen presentes. ¿Cómo cuáles? Bueno, podemos mencionar algunos. Por ejemplo, la alta informalidad. Más del 50% de los empleados son empleos informales. No solamente en Venezuela, esto ocurre en toda la América Latina. Falta de financiamiento bancario, desigualdad de ingresos, servicios públicos deficientes. Sin embargo, en medio de todo eso, el venezolano sigue buscando cómo resolver. Y eso ha dado paso a una nueva ola de emprendimientos, muchos por necesidad, pero también por visión. A continuación, pasaremos al escenario número 4, o bloque número 4 de este podcast, el cual lo he denominado principales desafíos del emprendedor venezolano. Emprender en Venezuela no es lo mismo que hacerlo en otro país. Aquí los retos tienen nombre y apellido. Por ejemplo, la inflación e inestabilidad cambiaria dificulta los precios, los márgenes de ganancia y la planificación a mediano plazo. Acceso a capital. Las opciones de financiamiento son muy limitadas. Muchos emprenden con sus propios ahorros o de familiares o con apoyo de ONG. Una burocracia e informalidad. La burocracia y cierta informalidad. Aunque algunos trámites se han digitalizado, legalizar un emprendimiento sigue siendo lento y poco transparente. Falla en los servicios básicos. Bueno, eso sería en el caso de la electricidad, del internet y la escasez del combustible, que afectan directamente a negocios digitales, a delivery, a producción y logística. Educación empresarial limitada. A pesar del auge de cursos y plataformas, aún falta formación sólida en áreas como administración, finanzas, marketing digital. En el escenario número 5, o bloque 5, vamos a hablar acerca de las oportunidades reales en el panorama actual de Venezuela. Bueno, hay que decirlo, pero no todos son malas noticias. Aquí también hay un espacio para la innovación, la creatividad y el crecimiento. Ahora, ¿cuáles son esas oportunidades? Bueno, hay un mercado desatendido. Hay muchas necesidades no cubiertas que representan oportunidades de negocio, desde servicios básicos hasta productos artesanales o digitales. Emprendimientos digitales, las redes sociales, tiendas online y herramientas como WhatsApp Business permiten vender sin necesidad de una tienda física. Consumo en divisas. El uso de dólares y otras monedas han permitido cierta recuperación del poder adquisitivo en sectores medios y altos.
apoyo de ONG y comunidades. Cada vez más organizaciones están apoyando con formación, mentorías y capital semilla a pequeños emprendedores. Finalmente, podemos estar hablando de la cultura emprendedora creciente, que hay una generación joven que no espera un empleo, sino que crea sus propias oportunidades. Bueno, pasemos ahora a nuestro bloque número 6 o nuestro escenario número 6 de este podcast. Este podcast que lo he denominado Venezuela Emprende. Bueno, en este escenario vamos a hablar de lo que es la conclusión y la reflexión. Emprender en Venezuela no es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Con información, estrategia y mucha resiliencia, es posible construir negocios sostenibles que aporten valor, generen ingresos y crean oportunidades. En los próximos episodios hablaremos sobre la formulación de los emprendimientos, comenzando con el estudio de mercado. No olvides suscribirte y compartir este episodio con otros emprendedores. Soy William Quintana Castro y esto fue Venezuela Emprende, tu podcast para transformar ideas en acciones. Será hasta una próxima oportunidad.